Si te gusta el cine y te gusta el teatro, permíteme que te hable de Robert Yen. Un director del siglo XX muy apegado al expresionismo alemán. Como te decía, este es un director de cine alemán que nació el 24 de abril de 1873 y falleció el 17 de julio de 1938 en París. Este era hijo de Karl Yen. En un primer lugar inició su carrera en el teatro para después pasarse al cine mudo, donde destacó con una de sus obras, El gabinete del Dr. Caligari. Es un clásico de las películas de terror y es considerada una de las mejores obras audiovisuales realizadas hasta la fecha e incluso considerada la primera obra del expresionismo alemán. Tras esta película no dejó de trabajar. Dirigió en varias ocasiones actores como Henny Porten, Conrad Veidt y Lili Damita. Además que escribió diversos guiones para Friedrich Murnau, Rudolf Biebarg y Karl Gerhardt. Comenzó con La pobre Eva en 1915 con Emil Jannings y resulta que llegó a ser uno de los directores alemanes que pudo sostener la industria nacional. Cuando Hitler llegó al poder, marchó a Hungría y filmó la opereta Una noche en Venecia. Tras esto, huyó a París y quiso trabajar en una nueva versión del Dr. Caligari con Jean Cocteau. Debido a su fallecimiento, su último proyecto, Ultimatum, fue concluido por Robert Siodmak. Hablando de su biografía artística, podremos decir que el productor Erich Pommer se apoyó en él mientras estuvo en los estudios de la UFA. Y ahora me dirás, ¿qué es UFA? Pues bien, en la época en la que nos encontramos, el cine estaba sufriendo las consecuencias sociopolíticas que ocurrían en la época, por lo que en Alemania el cine estaba más en peligro. La UFA era la Universal Film Agency. Básicamente ayudaba a financiar las obras del movimiento. A su vez, Yen siempre se apoyaba en los fotógrafos, su equipo de guionistas y decoradores de la casa, para desarrollar cada uno de sus proyectos. Yéndonos a la parte más importante, tenemos que hablar un poquito del expresionismo alemán. ¿A qué se debe? Pues bueno, el expresionismo alemán surgió en el siglo XX y como ya sabemos, el siglo XX es un periodo entre guerras. Básicamente, este movimiento, este estilo fue creado con una mezcla de las artes plásticas y de la literatura. Pero también es necesario decir que tenía así un fondo bastante triste, bastante terrorífico, porque el momento histórico en el que nació hace muchísimo. Y podríamos decir que es un poquito la oposición al impresionismo. Bueno, básicamente, si nos centramos, es una especie de conjunto de las artes plásticas y la literatura, podemos entender por qué tiene ese concepto tan teatral. Ya que, bueno, lo más importante de las obras del expresionismo alemán son pues la fotografía o el diseño de producción. De hecho, es muy necesario mencionar en este movimiento la influencia de artistas como Munch y Kritschner, ya que su estilo se plasma en el diseño de decorados y escenarios. Además, que lo de teatral viene a que la forma de actuar de todos los actores es muy exagerada. La iluminación ayudaba a separar esa parte de realidad al espectador, ya que aludía un poquito a los sueños, a ese mundo ciertamente distorsionado. De hecho, muchas veces el cine del expresionismo alemán se comparaba con una pintura en movimiento. Vale, hablando de las características filmográficas de este director, vamos a mencionar la escenografía, como bien estábamos haciendo, ya que se utilizaban decorados pintados para ambientar la película. La escenografía adquiría mucha trascendencia, ya que, bueno, las calles y las perspectivas no tenían una profundidad real, sino que se recreaba más bien con un telón, con líneas onduladas, etc. Ya que, bueno, el representar curvas provoca acciones que no son armónicas. Como ya dije, la iluminación también desarrollaba un gran trabajo y tenemos que mencionar a Max Reinhardt, ya que, bueno, utilizó sus puestas teatrales, su experiencia en el teatro con la iluminación para representarlo en este cine expresionista, consiguiendo darle a las películas un toque particular.
Este toque particular venía de la mano con el efecto del claroscuro, que bueno, es como una especie de contraste acentuando las luces y las sombras. Y vuelvo a repetir que la forma de integrar la luz a los escenarios conseguía esa estética irreal. Hablando fielmente de la interpretación de los personajes, podemos decir que tenía movimientos abruptos y duros, que se rompen pues a mitad de camino. En cuanto al vestuario que llevaban los actores, era un factor bastante dramático en el expresionismo. Por ejemplo, en el vestuario se solía repetir la prenda de las capas y los sombreros de copa. Respecto al maquillaje, se lograban rostros completamente pálidos y manos crispadas. Desde el punto de vista de la pintura ya hablamos que tienen los colores bastante fuertes, muchos contrastes y mucha utilización de líneas y curvas entrelazadas entre sí. Y se proyectaba sobre el mundo exterior la angustia que se sentía. Desde el punto de vista de la música, podemos escuchar y entender que expresa los terrores ocultos, la ansiedad. La música también se deformaba como las líneas, como las actuaciones. Intentaba romper lo convencional, consiguiendo armonías nuevas con más complejidad y otro tipo de belleza. Con todos estos factores, lo que realmente pretende el expresionismo alemán y lo que consiguió el director con todas sus obras es impactar en el público. Para finalizar, todas las películas de las que estuvimos hablando a lo largo del vídeo estarán comentadas en nuestra cuenta de TikTok Peliculeo y también expondremos una serie de películas muy importantes de nuestro director. ¡Chao!